No se necesitan informes. Lo veré con mis propios ojos. El aire en la Comandancia de Contrainteligencia Militar, el lugar que aferraba toda la información de las Fuerzas Armadas de México, siempre era denso y pesado. En su cúspide, la oficina del comandante, el general de división Arturo Vargas, estaba tan silenciosa que parecía un vacío. A través del cristal blindado, el paisaje de la Ciudad de México se extendía, caótico y vibrante, pero dentro de esas paredes, la realidad era otra. Sobre el escritorio de caoba pulida se apilaban informes sobre los movimientos de personal clave dentro del ejército. Arturo Vargas cerró la última carpeta y se levantó. Su mirada era fría y afilada, como la hoja de un cuchillo en un rastro. Hoy no vistió su uniforme verde olivo. Eligió ropa de civil, un suéter de cuello alto negro y un saco de lana gris oscuro. Despojado de las insignias y medallas que normalmente brillaban en su pecho, parecía simplemente un hombre de mediana edad de complexión robusta. Sin embargo, el aura de autoridad que emanaba no podía ocultarse bajo la ropa. No llamó a su asistente. No necesitaba escolta ni vehículos blindados. Hoy no era el día del general de división Arturo Vargas, comandante de contrainteligencia. Hoy era el día de Arturo Vargas, el padre. Era la primera licencia de su hijo, Miguel. Arturo encendió el motor de su vehículo personal en el estacionamiento subterráneo. El ronroneo grave del motor V8 partió el aire frío del sótano. Agarró el volante y respiró hondo. Recordó el día que su hijo se enlistó. Rechazó firmemente la oferta de llevarlo al centro de adiestramiento, insistiendo en ir con sus amigos. Se dio la vuelta con una determinación que llenó de orgullo y una pizca de melancolía a su padre. No quiero que nadie sepa que mi papá es general. Quiero hacer mi servicio como Miguel Vargas y ya. Regresaré cuando termine, había dicho. Aquellas palabras, tan llenas de resolución, le parecieron admirables, aunque le dolieron un poco. Respetando los deseos de su hijo, Arturo no ejerció la más mínima influencia en su proceso, desde el adiestramiento básico hasta su asignación de unidad. No solo se abstuvo de pedir favores para su puesto, sino que ni siquiera preguntó a sus subordinados a qué batallón había sido asignado. Creía que eso era parte del honor de un soldado y del respeto que le debía a su hijo. Solo le informaron que Miguel había sido asignado como fusilero a una división de infantería en la frontera norte. El coche salió del denso tráfico de la capital y se incorporó a la autopista que se dirigía al norte. La jungla de asfalto dio paso a los áridos paisajes del altiplano, con árboles esqueléticos flanqueando la carretera. El paisaje que se deslizaba por la ventanilla era desolador. El viento helado de la sierra de Chihuahua azotaba la carrocería del vehículo. Arturo se miró en el espejo retrovisor. Temiendo que la severa expresión de comandante aún permaneciera en su rostro, forzó una sonrisa. Se sintió torpe. ¿Qué le diría a su hijo cuando lo viera? ¿Sería suficiente un simple te extrañé? ¿O sería mejor llevarlo a comer una birria caliente? A pesar de ser un hombre armado con una lógica de acero, frente a los asuntos de su hijo, no era más que un padre inexperto. El GPS anunció que había llegado a su destino. Estaba frente al puesto de guardia de un batallón de infantería, enclavado en un valle de la Sierra Tarahumara. Arturo estacionó el coche en el acotamiento, a unos 100 metros del puesto de control, en un punto ciego para los centinelas. Apagó el motor y se quedó mirando fijamente la puerta de metal del cuartel. Eran las 8 de la mañana, la hora en que los soldados que habían reportado su salida de licencia comenzarían a salir, uno por uno. La puerta de metal se abrió. Soldados con uniformes impecablemente planchados y boinas bien caladas salieron en grupos de 3 y 5. Se les veía gritar de júbilo al respirar el aire de la libertad. La mirada de Arturo recorría afanosamente el grupo. Entre ellos estaría su hijo. Seguramente estaría allí, un joven de rostro bronceado y saludable, caminando con paso firme. Pero algo andaba mal. Detrás de la oleada de soldados que salían corriendo y celebrando, una figura se movía lentamente, como una sombra. Arturo entrecerró los ojos, fijando la vista en ese punto. Un soldado caminaba con dificultad, apoyado en un compañero.
Su andar era extraño. Cada paso parecía una tortura, contorsionando todo su cuerpo como si el simple hecho de tocar el suelo le provocara un dolor insoportable. Las pupilas de Arturo temblaron como si un terremoto las sacudiera. Aquel soldado llevaba una tosca muleta de madera bajo la axila. Su pie derecho calzaba una bota militar, pero el izquierdo no. Ya al pie izquierdo colgaba precariamente una sandalia de plástico azul, cubierta de polvo. El tobillo que sobresalía estaba desnudo, sin calcetín. No, no podía llevar calcetín. La hinchazón era tan monstruosa que era imposible que un calcetín o una bota le cupieran. Era Miguel. Decir que su corazón se detuvo no era suficiente. Fue como si alguien le hubiera golpeado el centro del pecho con un mazo. Arturo, sin darse cuenta, contuvo la respiración. A Miguel le costaba un esfuerzo sobrehumano recorrer la corta distancia para salir del puesto de guardia, y sudaba frío. El compañero que lo sostenía le decía algo con una expresión de lástima, pero Miguel solo negaba con la cabeza y forzaba una sonrisa. Esa sonrisa apuñaló el corazón de su padre. La mano de Arturo se aferró a la manija de la puerta con la fuerza suficiente para romperla. Una alarma sonó en su cabeza. Los circuitos de su cerebro que tomaban decisiones racionales se detuvieron por un instante, y una furia hirviente subió por sus venas. Era una información que él, el jefe de la agencia de inteligencia más poderosa de México, no había previsto en absoluto. No era el hecho de que su hijo estuviera herido. Era el hecho de que hubiera sido abandonado en ese estado, obligado a salir de licencia con esa apariencia. ¿Qué había hecho la unidad hasta que llegó a ese punto? ¿Dónde estaban sus comandantes? Arturo abrió la puerta del coche. El gélido viento invernal le golpeó la cara, pero no lo sintió. Sus ojos solo veían el tobillo destrozado de su hijo, que se acercaba cojeando. Retrocedamos el tiempo 3 semanas. El invierno en la sierra de Chihuahua no tiene piedad. El frío, por debajo de los 10 grados bajo cero, calaba hasta los huesos de los soldados. El batallón estaba ocupado preparándose para las próximas maniobras de invierno. La tarea del día era reorganizar el polvorín. El soldado raso Miguel Vargas subía una pendiente empinada, cargando una caja de municiones más grande que su propio cuerpo. La nieve que había caído días antes no se había derretido y el suelo era una auténtica pista de hielo. Llevaba crampones, pero el modelo viejo y desgastado no cumplía su función sobre el hielo resbaladizo. Cada vez que exhalaba, sentía que sus pulmones se congelaban. Vargas. Muévete. ¿Eres una tortuga o qué? Rápido, rápido. El grito de un superior resonó detrás de él. Miguel apretó los dientes y aplicó más fuerza a sus pies. Pero fue en ese instante. Su pie izquierdo, al pisar un trozo de hielo, perdió el equilibrio en el aire. Todo el peso de la pesada caja de municiones se concentró en un solo tobillo. ¡Crack! No fue el sonido de una rama seca rompiéndose. Fue el horrible crujido de madera verde retorciéndose y desgarrándose lo que resonó en el silencioso bosque. Miguel se desplomó sin siquiera poder gritar. La caja de municiones rodó por la nieve. Tras un instante de silencio, un dolor agudo le atravesó el cerebro. Sentía el tobillo en llamas. ¡Ah! Miguel se agarró el tobillo y rodó por la nieve. Su vista se nubló. Con cada respiración, un dolor punzante recorría todo su cuerpo. En una situación normal, un enfermero habría acudido de inmediato y los oficiales habrían evaluado su estado. Pero esta era la unidad del teniente coronel Santiago Ramírez, un hombre que apostaba su carrera a las estadísticas. El capitán de la compañía, al llegar, miró primero las cajas de municiones esparcidas antes que a Miguel. Luego, lo miró con una expresión de fastidio. No había preocupación en sus ojos, solo la molestia de un problema inesperado. Puedes levantarte, ¿verdad? No es nada grave, la voz seca del capitán retumbó en los oídos de Miguel. Miguel, aguantando el dolor, negó con la cabeza. No podía levantarse. Su tobillo ya estaba fuera de control. Pero el capitán no sacó su radio para informar al puesto de mando del batallón. En su lugar,
llamó al sargento primero. Sargento Morales, llévese a este y acuéstelo en el dormitorio, no en la enfermería. El teniente coronel se va a volver loco si se entera. Sabe que faltan pocos días para cumplir los 1000 días sin accidentes, ¿verdad? El sargento Morales también pareció contrariado, pero asintió. Ayudó a levantar a Miguel, que gemía de dolor, y le susurró al oído. Aguanta, Miguel. Si vamos a la enfermería y queda un registro, será un problema para ti y para toda la compañía. Solo es una torcedura, sanará en unos días. ¿Entendido? No era una petición, era una orden. Miguel miró a sus compañeros. Sus ojos estaban llenos de un frío desprecio. Soldado problemático, exagerado. No necesitaban decirlo, se oía claramente en su silencio. Miguel se mordió el labio hasta sangrar y asintió. A la misma hora, en la oficina del comandante del batallón, el teniente coronel Santiago Ramírez contemplaba con satisfacción el tablero de estado en la pared. 992 días sin incidentes. Solo 8 días más y no solo recibiría una condecoración del general de la zona militar, sino que también obtendría puntos decisivos en la próxima evaluación de ascensos. Era un perfeccionista que no toleraba ni una sola mancha en su historial militar. Sonó el teléfono de su escritorio. Era una llamada directa del capitán de la compañía. Ramírez frunció el ceño y levantó el auricular. A sus órdenes, mi teniente coronel. Habla el capitán de la tercera compañía. Tuvimos un pequeño incidente durante los trabajos, un soldado con una caída leve, pero nada que merezca un informe. Es una simple contusión. Lo manejaremos internamente sin dejar registro en la enfermería. Las cejas de Ramírez se movieron. La palabra incidente le molestaba. Pero la frase sin dejar registro le produjo un profundo alivio. Con una voz deliberadamente severa, dio la orden. Adminístrelo bien. No quiero que esto llegue a oídos de la superioridad y se convierta en un problema. Eduque bien a sus hombres. Se lastiman porque se relajan durante el trabajo. Es un problema de fortaleza mental. Fortaleza mental. Entendido, mi teniente coronel. Al colgar, Ramírez volvió a mirar el tablero y sonrió. En su mente no había espacio para el dolor de un soldado. Solo importaba la reconfortante seguridad de los números. El tobillo de Miguel, trasladado al dormitorio, se hinchaba de forma grotesca con el paso del tiempo. La forma del hueso desapareció y la piel adquirió un tono morado oscuro. Por la noche, el dolor se duplicó. Miguel se cubrió la cabeza con la manta y lloró en silencio. 2 analgésicos que un enfermero le trajo a escondidas fueron el único tratamiento que recibió. Quería ver a su padre. Quería llamarlo en ese mismo instante y suplicarle que lo salvara. Pero no podía. Su padre era un hombre que valoraba el honor militar por encima de su propia vida. Si se quejaba de haberse lastimado durante el adiestramiento, temía que su padre se decepcionara. Y, sobre todo, si se descubría que era hijo de un general, la unidad se pondría de cabeza y su padre se vería en una situación muy incómoda. Miguel tomó y soltó su teléfono con manos temblorosas. El nombre de su padre en la pantalla se veía borroso. Al final, no pudo hacer la llamada. En su lugar, hundió la cara en la almohada y ahogó sus gritos. A la mañana siguiente, durante la formación, Miguel intentó meter a la fuerza su pie hinchado en la bota militar, pero se derrumbó con un grito. Su pie ya apenas parecía humano. El jefe de su escuadra, al verlo, chasqueó la lengua. No puede ser, este tipo es un caso. Oye, sal con sandalias. Pero que no te vea el sargento Morales. Si nuestra escuadra pierde puntos por tu culpa, te mato. Así comenzaron las 3 semanas infernales de Miguel. Lejos de recibir tratamiento, su tobillo, abandonado y bajo la mirada crítica de todos, comenzó a pudrirse lentamente. No era una simple herida. Era una violencia sistemática que aplastaba el cuerpo y el alma de un joven. Y en la cima de esa violencia se encontraba la codicia de un comandante que buscaba proteger la fachada de 0 incidentes.
Pasó una semana desde que Miguel se rompió el tobillo. No fue solo el paso del tiempo, sino un proceso en el que la dignidad humana se desmoronaba. La enfermería de la unidad diagnosticó consistentemente una simple torcedura. En un entorno precario sin siquiera un médico militar, el enfermero, siguiendo las órdenes del sargento Morales, solo le proporcionó unas pocas compresas frías y una venda elástica. Miguel, ¿sabes que el ambiente de la compañía está terrible por tu culpa? El sargento Morales llamó a Miguel a la oficina administrativa. Miguel entró cojeando y el sargento le entregó una hoja de papel y un bolígrafo. Era un informe de accidente. Pero su contenido era radicalmente diferente a lo que Miguel había vivido. Fecha y hora del incidente, posterior a las horas de servicio, tiempo personal. Lugar del incidente, pasillo del dormitorio. Descripción del accidente. El individuo, por descuido propio, resbaló al bajar las escaleras, sufriendo una lesión menor. Las manos de Miguel temblaban. Una lesión ocurrida durante el trabajo se había transformado en un accidente durante su tiempo libre. Esto significaba que no sería reconocido como un accidente laboral, y que él mismo tendría que cubrir los gastos médicos. Sobre todo, era injusto. La realidad de que una herida sufrida mientras servía a su país fuera degradada a un error personal era desoladora. Sargento, esto no es verdad. Yo estaba trabajando. Oye, Miguel, la voz de Morales se volvió grave y baja. Arrugó el vaso de papel del café instantáneo que estaba bebiendo y lo tiró a la basura. ¿No sabes que el teniente coronel está en periodo de evaluación para su ascenso? Si yo informo que te lastimaste trabajando, nuestro capitán será sancionado y el expediente del teniente coronel quedará manchado. ¿Vas a arruinar la carrera de tus superiores por tu culpa? El ejército es responsabilidad colectiva. Si te sacrificas un poco, todos estaremos tranquilos. Miguel se mordió el labio. Un sabor a sangre llenó su boca. En la vasta jerarquía del ejército, un soldado raso era el eslabón más débil. No existía el derecho a negarse. Finalmente, con mano temblorosa, firmó al pie del falso informe. Esa firma fue como vender su alma. Esa noche, el aire en el dormitorio era gélido. Miguel, agarrando su tobillo hinchado y a punto de estallar, gemía bajo la manta. Un soldado veterano en la litera de al lado susurró con voz irritada. Ya cállate, cabrón. Deja dormir. No estés chingando con tus quejidos. Miguel ni siquiera podía respirar en paz. La infección empeoró y comenzó a tener fiebre. El sudor frío empapaba su cuerpo. La piel de su tobillo pasó del morado a un tono negruzco. Quizás la necrosis había comenzado. Pero a nadie le importaba. Al contrario, sus superiores le lanzaban miradas de desaprobación por ausentarse de las tareas diarias. Las miradas que recibía mientras cojeaba hacia el comedor no eran de compasión, sino de desdén. Simulador, inútil. Esas palabras se clavaban en su pecho como dagas. Miguel fue perdiendo el habla gradualmente. El dolor lo aisló, y el aislamiento lo dejó indefenso. Cada noche rezaba. Rezaba para escapar de ese infierno. Quería llamar a su padre y llorar a mares, pero no tenía el valor para levantar el teléfono. Lo siento, papá. Es porque soy débil. Solo tengo que aguantar, ¿verdad? Miguel temía decepcionar a su padre. Su padre, un soldado inquebrantable, siempre decía que un soldado vive de su honor. No podía mostrarle esta versión de sí mismo, cómplice de una mentira cobarde y tratado como un simulador. El día antes de su licencia, el teniente coronel Santiago Ramírez, acompañado por el capitán de la compañía, inspeccionó los dormitorios. Ramírez vio a Miguel sentado en su cama y le dedicó una sonrisa paternal. ¿Y bien, cómo está ese pie? Ya mucho mejor, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Una presión para que respondiera que estaba mejor. Miguel intentó levantarse de su sitio, pero se tambaleó. Un dolor agudo lo recorrió, pero apretó los dientes y recitó su identificación. Soldado Miguel Vargas. Mucho mejor, mi teniente coronel.
Gracias por su preocupación. Ramírez asintió con satisfacción y le dio una palmada en el hombro. Así es, de joven uno crece a base de golpes. Descansa bien en tu licencia. Cuando regreses, quiero verte corriendo con energía. ¿Entendido? Después de que Ramírez se fue, Miguel se desplomó en su sitio. El hombro que el comandante había tocado le dolía de una manera desagradable. Para ellos, él no era más que un objeto desechable. Un ladrillo que podía ser descartado en cualquier momento para construir el monumento de los 1000 días sin incidentes. Lágrimas contenidas brotaron silenciosamente de los ojos de Miguel. Mañana vería a su padre. ¿Podría sonreír al verlo? De vuelta al presente. Frente al puesto de guardia en Chihuahua. La mirada de Arturo Vargas estaba fija como un grillete en el tobillo de su hijo. El pie que se asomaba por las sandalias se parecía más a un trozo de carne en descomposición que a un pie humano. La carne hinchada estaba tensa, a punto de reventar, y los dedos estaban negros. Al ver a su padre, Miguel rompió a llorar y aceleró su paso cojeante. Arturo corrió instintivamente para sostener a su hijo. El cuerpo de Miguel ardía como el fuego. Tenía fiebre alta. Era una señal de que la infección se estaba extendiendo por todo su cuerpo. Papá, lo siento. De verdad, lo siento, Miguel sollozaba como un niño en los brazos de su padre. Arturo fue a darle una palmada en la espalda, pero se detuvo. Sintió una espalda huesuda y delgada bajo sus dedos. La complexión robusta que tenía antes de enlistarse había desaparecido, y ahora solo quedaba un cuerpo esquelético que temblaba sin control. Arturo no dijo nada. Sabía que si abría la boca en ese momento, un rugido bestial saldría de su garganta. Ayudó a su hijo a sentarse en el asiento del copiloto y le abrochó el cinturón de seguridad. Luego, arrojó la vieja muleta de Miguel al maletero. El mango de la muleta estaba negro por la suciedad, evidencia de la fuerza con la que se había aferrado a ella. Sentado en el asiento del conductor, Arturo encendió el motor. El coche dio una vuelta bruscamente y se alejó de la base. Miguel, dijo Arturo después de un largo silencio. Su voz era tranquila, pero terriblemente baja y seca. Dime. ¿Cuándo te lastimaste? Miguel vaciló. No sabía si debía decir que fue por descuido personal, como le habían enseñado en la base, o contar la verdad. Pero la mirada de su padre, vista por el espejo retrovisor, parecía atravesarlo todo. Era imposible mentir ante esa mirada. Hace 3 semanas. Durante el trabajo. ¿Y por qué no fuiste al hospital? El teniente coronel dijo que no podía ir, por el récord de 0 incidentes. La mano de Arturo apretó el volante con tanta fuerza que la cubierta de cuero crujió. 3 semanas. Un paciente con una fractura abandonado durante 3 semanas. Y todo por la ilusión de un récord sin incidentes. Esto no era negligencia. Era tortura. El vehículo aceleró hacia la Ciudad de México. Arturo no llevó a Miguel al Hospital Central Militar, sino a la sala de emergencias de un hospital universitario privado. Temía que en un hospital militar el registro y los procedimientos de seguridad retrasaran el tratamiento. Además, necesitaba un informe médico objetivo de un doctor civil. Esa sería su munición para la guerra que estaba a punto de comenzar. El médico de urgencias vio el pie de Miguel y gritó horrorizado. Dios mío, señor. ¿Qué estaba haciendo mientras su hijo llegaba a este estado? Necesita una cirugía de emergencia ahora mismo. Si no, podríamos tener que amputarle el tobillo. La celulitis es tan grave que sospecho que podría haber sepsis. ¿Amputación? Sepsis. Cada palabra del médico destrozó la compostura de Arturo. Vio cómo se llevaban a su hijo en una camilla hacia el quirófano. Justo antes de sucumbir a la anestesia, Miguel murmuró con voz débil. Papá, no llames a la base. Me van a regañar. La puerta del quirófano se cerró y una luz roja con la palabra en cirugía se encendió. Arturo se dejó caer en una banca. Se cubrió el rostro con ambas manos.
Algo caliente le humedeció los ojos. El gran comandante de Contrainteligencia Militar de México no había sabido nada mientras su propio hijo sufría un infierno. La autoinculpación lo inundó como una marea. Pero la tristeza duró solo un instante. Cuando levantó la cabeza, todo rastro de emoción había desaparecido de su rostro. Lo único que quedaba era una furia fría y calculadora. Sacó de su bolsillo interior un teléfono negro de uso oficial. Un dispositivo encriptado y seguro. Marcó el número 1 de marcación rápida. El jefe de la División de Investigación de la Comandancia. A sus órdenes, mi general. Soy yo. Convoca a todo el personal disponible de inmediato. La voz de Arturo era como el hielo. Dile al jefe de inspectores, al jefe de asuntos jurídicos y al jefe de la primera sección de investigación que los quiero en mi oficina. Les doy 30 minutos. Y aprueba el acceso a toda la inteligencia y todos los documentos de los últimos 3 años del tercer batallón, 27ª zona militar. Al otro lado de la línea, la confusión era palpable. Mi general, ¿ocurre algo? El objetivo es el comandante del tercer batallón, teniente coronel Santiago Ramírez. Cargos: falsificación de documentos oficiales bajo la Ley de Delitos Especiales, abuso de autoridad, actos de crueldad y, según el Código de Justicia Militar, artículo 283, insulto a un superior. ¿Insulto a un superior? ¿A qué se refiere, mi general? Arturo miró fijamente la luz roja del quirófano y siseó en voz baja. Esos bastardos intentaron cortarle la pierna a mi hijo. A partir de este momento, el tercer batallón será borrado del mapa. Esto no es una inspección. Es una cacería. Procede. Al colgar, Arturo se levantó. La luz blanca del hospital brillaba a su espalda como un halo, pero la sombra que proyectaba era oscura como la noche. La cacería había comenzado. Sede de la Comandancia de Contrainteligencia Militar, Campo Militar No. 1, Ciudad de México. Un domingo por la tarde, el complejo debería haber estado en silencio. Pero en ese momento, el centro de situación en el búnker subterráneo vibraba con una tensión que recordaba a un estado de guerra. En una pantalla gigante se mostraban mapas de la zona fronteriza y la ubicación de las principales unidades, marcadas con puntos rojos. El único sonido era el tecleo de docenas de analistas, un ritmo constante y amenazador como los pasos de un ejército en marcha. En la mesa de conferencia circular en el centro de la sala, las estrellas se habían reunido. El jefe de Estado Mayor, el jefe de investigación, el inspector general y el jefe de asuntos jurídicos. Los pilares de la justicia y la supervisión militar de México contenían la respiración, mirando al frente. Al final de su mirada se sentaba el general de división Arturo Vargas, ahora vestido con su uniforme de gala. Se había quitado la chaqueta del uniforme, adornada con medallas, y la había colgado en el respaldo de su silla. Las mangas de su camisa blanca estaban arremangadas, revelando antebrazos con venas prominentes. Miraba fijamente una delgada carpeta sobre la mesa. Era el expediente personal del teniente coronel Santiago Ramírez y el informe del estado operativo de su unidad, obtenidos de urgencia por el jefe de investigación. Santiago Ramírez. Egresado del heroico Colegio Militar. Ha ocupado puestos clave desde su graduación, siguiendo una carrera de élite. Como nota especial, desde que asumió el mando del batallón, ha mantenido un récord de 992 días sin incidentes. Es un fuerte candidato para el ascenso a coronel y comandante de regimiento. Cuando el jefe de investigación terminó su informe, Arturo levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban desprovistos de emoción, pero la letalidad oculta en esa sequedad intimidaba a los generales sentados a la mesa. 992 días sin incidentes, la comisura de los labios de Arturo se curvó en una mueca. Puedo imaginar cuánta sangre y lágrimas de soldados han alimentado esa cifra. Este hombre no es un soldado. Es un mercader obsesionado con los números. Arturo se levantó y caminó hacia la pantalla. Un puntero láser señaló la ubicación de la 27ª zona militar. En este momento, mi hijo está en una cama de hospital. Pronóstico:
12 semanas de recuperación. Fractura de tobillo, ruptura total de ligamentos. Abandonado durante 3 semanas. Durante ese tiempo, esos desgraciados falsificaron documentos y amenazaron a la víctima. Esto no es una simple irregularidad. Es una coacción agravada por el uso de la autoridad y un acto de sabotaje contra la capacidad de combate de la nación. Los oficiales tragaron saliva. El hecho de que el hijo del comandante fuera la víctima era impactante. Pero lo más aterrador era que el general no definía este caso como una venganza personal, sino como una falla sistémica. Era una advertencia de que esto no terminaría con el teniente coronel Ramírez. Inspector general. A sus órdenes, mi general. Esta operación no tiene nombre. No quedará registrada. Se demostrará únicamente por sus resultados. El objetivo es todo el mando del tercer batallón. El comandante, los capitanes, los sargentos y todos los implicados. Si al sacudir el árbol no cae polvo, fabriquen el polvo. No, mejor dicho, encuentren hasta la última mota de polvo y asfixienlos con ella. Arturo hizo una pausa y miró a los presentes. Jefe de Asuntos Jurídicos, revise las penas máximas aplicables bajo el Código de Justicia Militar. No habrá libertad condicional. No solo los quiero despojados de su uniforme, sino que preparen todas las acciones legales posibles: anulación de pensiones, baja deshonrosa y demandas civiles. Entendido, mi general. Comenzaremos la revisión de inmediato. Jefe de investigación. La hora de salida es mañana a las 4. Será una incursión sorpresa. Llegaremos antes de que pasen lista por la mañana. Corten las comunicaciones y sellen el puesto de guardia. Que no se escape ni una rata. Arturo golpeó la mesa con el puño. El sonido sordo retumbó en el búnker. No toleraré más a estos matones vestidos de uniforme. En esta ocasión, estirparemos el tejido podrido de raíz. Es todo. Los oficiales se pusieron de pie al unísono y saludaron. A sus órdenes. Arturo no respondió al saludo y se dio la vuelta. Su espalda parecía una montaña, pero sus hombros temblaban ligeramente. La imagen del rostro pálido de su hijo en la cama del hospital no lo abandonaba. Pensando en las 3 semanas de infierno que su hijo había soportado, apretó los dientes. Espera, Miguel. Tu padre se asegurará de que derramen lágrimas de sangre, 100, 1000 veces más que las que tú derramaste. Arturo sacó del bolsillo el cordón roto de la bota de su hijo y lo apretó con fuerza. Era la promesa de un padre y la declaración de guerra de un comandante. Lunes de madrugada. Una espesa niebla cubría el valle montañoso de Chihuahua. A las 5 de la mañana, la hora más oscura antes del amanecer, el tercer batallón dormía profundamente. Solo el vaho blanco escapaba de las bocas de los centinelas de guardia. En la residencia de oficiales, el teniente coronel Santiago Ramírez tenía un sueño placentero. Soñaba que era el protagonista de su ceremonia de nombramiento como comandante de regimiento, recibiendo felicitaciones. Sonreía entre sueños. El fin de semana había tenido una excelente ronda de golf y el general de la zona militar lo había elogiado diciendo que el ambiente en el tercer batallón era excelente, así que su ánimo estaba por las nubes. El informe de que un soldado raso llamado Miguel Vargas había salido de licencia cojeando le había dejado una breve inquietud, pero no le dio importancia. De todos modos, el muchacho mantendría la boca cerrada. Así es el ejército. Si te dicen que saltes, saltas. Si aguantas, llega el día de tu baja. Con el tiempo, incluso se lo agradecería. Después de todo, le había permitido licenciarse con el honorable título de haber pertenecido a una unidad con un récord impecable. A la misma hora, en el puesto de guardia de la base. Un sargento, frotándose los ojos somnolientos, vio las luces de un vehículo. No era uno solo. 3 camionetas negras se acercaban en fila, rompiendo la oscuridad. ¿Qué chingados a esta hora?, dijo el sargento con voz irritada a su subordinado. Oye, ve a ver quiénes son. ¿Teníamos algún reporte de visita?
negativo, mi sargento. El soldado raso se ajustó el rifle y se acercó a la barrera. La camioneta líder se detuvo justo frente al puesto de guardia. La ventanilla se deslizó hacia abajo. Al volante había un hombre con gafas de sol oscuras. ¿A qué se debe su visita? Identifíquese y diga su propósito. El hombre, en lugar de responder, sacó una cartera con una placa. Bajo la tenue luz del puesto de guardia, un emblema dorado brilló. Era el escudo de la Comandancia de Contrainteligencia Militar. Abre, fue una orden corta y concisa. El soldado se quedó helado. Contrainteligencia. Un nombre que infundía un miedo instintivo en cualquier militar. Retrocedió y le gritó a su sargento. Son de contrainteligencia, mi sargento. Dicen que abramos. El sargento también palideció. Que contrainteligencia llegara de madrugada y sin previo aviso significaba que algo muy grave estaba pasando en la base. Sin tiempo para seguir protocolos, levantaron la barrera a toda prisa. Las 3 camionetas negras se deslizaron hacia el interior. El sonido de sus motores era sorprendentemente silencioso. Los vehículos cruzaron el patio de honor y se detuvieron frente a la entrada del edificio de mando. Las puertas se abrieron y una docena de agentes con trajes negros salieron como un enjambre. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Equipo 1, aseguren el puesto de mando y corten las comunicaciones. Equipo 2, registro y decomiso en la enfermería y las oficinas administrativas. Equipo 3, a la residencia del comandante. Procedan ahora. Siguiendo las órdenes del líder del equipo, los agentes se dispersaron como hormigas. La puerta del puesto de mando se abrió de golpe. El oficial de operaciones, que estaba dormitando como oficial de día, se levantó de un salto. ¿Quiénes son ustedes? Esta es un área restringida. Somos de investigación de contrainteligencia. A partir de este momento, iniciamos una inspección especial y una investigación en esta unidad. Todos quietos. Manos en la cabeza y contra la pared. Los agentes ignoraron al oficial y comenzaron a desconectar los equipos de comunicación. Todas las líneas con el exterior fueron cortadas. Los oficiales de guardia, aterrorizados, se pegaron a la pared temblando. Los agentes, con pericia, extrajeron los discos duros de las cámaras de seguridad y confiscaron las computadoras. Mientras tanto, en la residencia, el timbre de la casa del teniente coronel Santiago Ramírez sonaba insistentemente. ¡Carajo! ¿Quién es el pendejo que molesta a esta hora? Ramírez, maldiciendo, se levantó de la cama. En ropa interior, fue a abrir la puerta principal. ¿Quiénes son ustedes? Frente a él había 3 agentes con expresiones gélidas. Lo examinaron de arriba abajo, su mirada llena de desprecio. Teniente coronel Santiago Ramírez, comandante del 3er Batallón, 27ª Zona Militar. Sí, soy yo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿De dónde? El agente del centro le mostró una orden judicial en la cara. Primera sección de investigación, Comandancia de Contrainteligencia Militar. Se ha emitido una orden de registro y decomiso de emergencia en su contra por los cargos de falsificación de documentos oficiales, abuso de autoridad y actos de crueldad. A partir de ahora, todos los artículos en esta residencia se consideran pruebas. No se mueva. Los ojos de Ramírez se abrieron como platos. El sueño se le fue de golpe. ¿Qué? ¿Contrainteligencia? ¿Qué estupidez es esta? ¿Qué falsifiqué yo? Esto es una calumnia. Llamen al general de la zona. ¿Saben quién soy yo para atreverse a hacer esto? Ramírez intentó alcanzar su teléfono celular sobre la mesa de la sala. Pero la mano de un agente fue más rápida. Le arrebató el teléfono y lo metió en una bolsa de plástico para pruebas. El uso de dispositivos de comunicación está prohibido. Y no necesita buscar al general. Él ya ha sido informado y ha autorizado las medidas disciplinarias en su contra. No puede ser. ¿Cómo es posible? A Ramírez le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo de la entrada.
El frío del piso le subió por la columna. La imagen de aquel soldado raso al que le había dado una palmada en el hombro hacía unos días le vino a la mente. No me digas que es por ese muchacho. ¿Contrainteligencia se moviliza por un simple soldado? No, no puede ser. Esto tiene que ser una pesadilla. Pero el sonido de las sirenas que venía del exterior le confirmaba que esta era una cruda realidad. La pacífica base se estaba convirtiendo en un caos en cuestión de segundos. Las 6 de la mañana. El sol de invierno aún no había salido y el aire en el batallón era tan frío como la estepa siberiana. Pero el interior del edificio de mando estaba lleno de un calor sofocante. No era el calor de la calefacción, sino el calor del pánico que emanaba de aquellos cuya supervivencia estaba amenazada. Los investigadores de contrainteligencia habían tomado y dividido metódicamente el área administrativa del batallón. No había error en sus movimientos. No hubo gritos ni violencia. Solo el sonido de papeles siendo revueltos y el tecleo de los teclados resonaban secamente. El primer lugar en ser registrado fue la enfermería. Cuando 2 investigadores abrieron la puerta, el enfermero de guardia, que estaba dormitando, se despertó sobresaltado. El investigador ni siquiera lo miró y se sentó frente a la computadora de registros médicos. «Quítate». Con esa simple palabra, el enfermero retrocedió hasta la pared. El investigador, con movimientos expertos, buscó los registros del último mes. En la pantalla aparecieron los nombres de numerosos soldados. Sus ojos escanearon rápidamente la lista hasta detenerse en el nombre Miguel Vargas. 12 de noviembre. Soldado Miguel Vargas. Síntomas: indigestión y dolor de cabeza. Tratamiento: antiácido. 15 de noviembre. Soldado Miguel Vargas. Síntomas: dolor muscular. Tratamiento: parche analgésico. 20 de noviembre. Soldado Miguel Vargas. Síntomas: resfriado y malestar general. Tratamiento: antigripal. El investigador soltó una risa sarcástica. Un paciente con una fractura que requería 12 semanas de recuperación había sido disfrazado de paciente con indigestión y resfriado. Se giró lentamente para mirar al enfermero. Las piernas del joven temblaban como una hoja. «Oye, enfermero». Soldado de Sanidad, Juan Pérez. «¿Viste la herida de Miguel Vargas, verdad? ¿Cómo estaba su tobillo?» El enfermero no podía hablar. El recuerdo del sargento Morales ordenándole que mantuviera la boca cerrada cruzó su mente. El investigador añadió con voz fría: «Todo lo que digas a partir de ahora será grabado. Si mientes, serás juzgado como cómplice en un consejo de guerra. No habrá clemencia por ser soldado». Te pregunto de nuevo, ¿viste el tobillo de Miguel Vargas? Sí, lo vi. ¿Y cómo estaba? Estaba muy hinchado y de color oscuro, casi negro. Le dije al sargento Morales que debíamos enviarlo al hospital militar, pero... ¿Y qué dijo el sargento? Dijo que no podíamos arruinar el récord de 0 incidentes del teniente coronel. Que solo le diera medicamentos. El investigador asintió y apagó la grabadora. Era un testimonio crucial. Inmediatamente imprimió los registros y copió los archivos originales en un dispositivo de almacenamiento. Al mismo tiempo, en la oficina administrativa de la compañía. La situación aquí era aún más tensa. El sargento Morales, pálido, intentaba cerrar con llave el cajón de su escritorio, pero un investigador lo detuvo. El agente le agarró la muñeca y abrió el cajón a la fuerza. Dentro había una doble contabilidad. El diario de trabajo real y una versión falsa para las inspecciones. ¿Qué es esto?, preguntó el investigador, agitando los 2 libros. Morales tragó saliva. Eso es solo una libreta personal donde tomo notas. ¿Notas, eh? Veamos el contenido. 10 de noviembre, accidente por caída de Miguel Vargas durante trabajo en el polvorín. No se reporta. Cierre interno. Mientras el investigador leía una página del diario,
El color desapareció por completo del rostro de Morales. En sus notas personales ha documentado el encubrimiento de un accidente con gran detalle. Muy meticuloso. Gracias a usted, la investigación será mucho más fácil. El investigador guardó los diarios en una bolsa de pruebas. A Morales le fallaron las piernas y se desplomó. Se dio cuenta de que la torre de 0 incidentes que había intentado proteger se había derrumbado por las mismas palabras que él había escrito. En el puesto de mando se descubrió un intento de destrucción de pruebas aún más grave. El oficial de operaciones fue arrestado en el acto mientras intentaba formatear el disco duro del servidor de las cámaras de seguridad justo antes de la llegada de los investigadores. Un técnico forense de contrainteligencia se burló mientras ejecutaba un programa de recuperación de datos. ¡Qué manera tan torpe de borrar! Esto se recupera en 5 minutos. En la pantalla apareció el video recuperado de la cámara que apuntaba al polvorín 3 semanas atrás. Las imágenes mostraban a Miguel Vargas tambaleándose con una pesada caja de municiones antes de caer, y a los oficiales que, en lugar de ayudarlo, lo dejaban tirado mientras le gritaban con fastidio. Era una prueba irrefutable. El video demostraba que no había sido un descuido en su tiempo libre, sino un claro accidente durante el cumplimiento de su deber. A las 8 de la mañana, aunque era hora de que los soldados fueran a desayunar, nadie podía moverse. El batallón estaba completamente sellado. Se confiscaron los teléfonos de todos los oficiales y se ordenó a los soldados que permanecieran en sus dormitorios. La enorme organización del batallón quedó paralizada en un instante. Solo los investigadores de contrainteligencia, como hienas que han olido un cadáver, recorrían la base recogiendo las pruebas de la corrupción. En el escritorio de la oficina del comandante, una placa de madera decía, lealtad. Comandante de batallón. TTE. COR. Santiago Ramírez. Junto a la placa, el investigador apilaba los documentos falsificados confiscados, formando una montaña. La ironía de la palabra lealtad pesaba sobre la pila de mentiras. La pequeña sala de juntas junto a la oficina del comandante se convirtió en una sala de interrogatorios improvisada. Las ventanas estaban cubiertas con persianas, y solo una mesa y 2 sillas ocupaban el espacio. Contrainteligencia comenzó a llamar a los oficiales, uno por uno. El llamado interrogatorio por separado había comenzado. El primero fue el capitán de la compañía, que había estado en la escena del accidente. Era un joven oficial recién ascendido. Al entrar en la sala, sudaba profusamente. El investigador sentado frente a él, sin siquiera mirar los papeles, le ofreció un vaso de agua. Debe tener sed. Beba un poco. El capitán tomó el vaso de papel con mano temblorosa. El agua se derramó, mojándole el dorso de la mano. Capitán, egresado del colegio militar, ¿verdad? Excelentes calificaciones, y desea una carrera permanente, ¿no es así? Sí, así es. Qué lástima. Parece que su carrera terminará aquí. Cómplice en la falsificación de documentos oficiales. Yo solo seguí órdenes. Yo no falsifiqué nada. Gritó el capitán, como si fuera una injusticia. El investigador sonrió, como si lo esperara. ¿Quién se lo ordenó? El teniente coronel dijo que si arruinábamos el récord de 0 incidentes, mi ascenso también se iría al diablo. Dijo que lo cubriéramos en silencio. Yo sugerí que lo enviáramos a la enfermería, de verdad. El investigador levantó una ceja. ¿Tiene pruebas de esa sugerencia? ¿Alguna grabación? El capitán se quedó callado. No había pruebas. Si no hay pruebas, usted cargará con toda la culpa, capitán. El teniente coronel seguramente declarará que usted lo manejó todo por su cuenta. ¿Va a dejar que lo usen de chivo expiatorio? ¿O va a decir la verdad ahora y obtener una sentencia reducida? El dilema del prisionero. El investigador atacó directamente el egoísmo humano. Los ojos del capitán vacilaron. Sopesó su carrera militar contra la lealtad a su comandante. Pero la balanza ya estaba inclinada. Declararé. El teniente coronel me lo ordenó directamente esa misma tarde en su oficina.
De la boca del capitán brotó toda la historia del incidente. Como el teniente coronel le había instruido para falsificar el informe, qué palabras usar, cómo silenciar al soldado. Todo quedó registrado. El siguiente fue el sargento Morales. Como un suboficial veterano que las había visto de todos los colores, intentó no hablar. No sé nada. Creí que los muchachos se habían lastimado jugando. El investigador no perdió el tiempo. Arrojó sobre la mesa el diario secreto que había confiscado. Esta es su letra, ¿verdad, sargento? ¿Quiere que la mandemos a un perito calígrafo? ¿O lo admite ahora? Morales se derrumbó al ver el diario. Nunca imaginó que su propia meticulosidad se convertiría en la soga que le apretaría el cuello. El teniente coronel me prometió que si lo ayudaba a conseguir su ascenso, me recomendaría para el puesto de sargento mayor de regimiento. Así que apostó la pierna de un soldado que es como un hijo para usted a cambio de un puesto. Ante las palabras afiladas del investigador, Morales no pudo levantar la cabeza. El último fue el jefe de escuadra que más había atormentado a Miguel. Era un cabo, un joven de poco más de 20 años. Tan pronto como entró, rompió a llorar. Lo siento. Por favor, perdónenme. De verdad pensé que estaba fingiendo. ¿Quién te dijo que estaba fingiendo? El capitán y el sargento Morales me dijeron que Miguel siempre había sido un exagerado, que estaba actuando para saltarse el entrenamiento. Yo les creí y por eso le grité, lo obligué a lavar la ropa, lo forcé a ponerse de pie cuando no podía. Así que insultaste a un herido, lo obligaste a trabajar y lo hiciste formar a la fuerza. Lo siento, lo siento. La declaración del cabo se convirtió en otra prueba que corroboraba la culpabilidad de los oficiales. Se confirmó que los mandos habían difundido información distorsionada entre los soldados para inducir el acoso colectivo a la víctima. Esto iba más allá del simple encubrimiento. Era manipulación psicológica y una violación de los derechos humanos. A las 11 de la mañana, todos los interrogatorios habían concluido. Los investigadores recopilaron las declaraciones obtenidas en cada sala. Todas las flechas apuntaban a una sola persona, el teniente coronel Santiago Ramírez. Sus subordinados, para salvar su propio pellejo, habían apuñalado por la espalda al comandante al que decían respetar. Ese era el final de la falsa lealtad mantenida por la jerarquía. El jefe de la primera sección de investigación, con el informe consolidado en la mano, abrió la puerta de la oficina del comandante. Santiago Ramírez estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida. En mediodía, parecía haber envejecido 10 años. Al ver entrar al investigador, lo miró con una chispa de esperanza, una vana ilusión de que sus subordinados le hubieran guardado lealtad. El jefe de investigación dejó el informe sobre la mesita de café. Felicidades, teniente coronel. Crió muy bien a sus subordinados. Todos declararon, con lujo de detalles, que fueron órdenes suyas. Fueron tan consistentes que no se equivocaron ni en una coma. El rostro de Ramírez se contrajo. Esos traidores. Con todo lo que hice por ellos. No es traición, es instinto de supervivencia. Y fue usted, teniente coronel, quien activó ese instinto. El jefe de investigación hizo un gesto hacia la puerta. 2 agentes vestidos de negro entraron y se pararon a cada lado de Ramírez. Teniente coronel Santiago Ramírez, queda usted detenido. A los cargos ya notificados se suman los de instigación a la destrucción de pruebas y coacción para falso testimonio. Vámonos. Ramírez no tenía fuerzas para resistirse. Fue levantado por los agentes, que lo sujetaron por los brazos. Sus pasos al salir de la oficina eran pesados. En el pasillo, los soldados lo observaban. Miraban a su comandante arrestado con ojos llenos de miedo. Entre esas miradas, Ramírez recordó la de Miguel Vargas. La mirada de aquel soldado que, a pesar del dolor, tuvo que decirle gracias. Intuyó que su carrera militar había terminado ese día. No, que su vida misma había terminado. La investigación de contrainteligencia fue microscópica. No se limitaron a revisar los documentos visibles.
El equipo de forencia digital diseccionó el servidor principal del puesto de mando y todas las computadoras de la administración. Recuperaron no solo los archivos eliminados, sino también cada registro de modificación. El jefe de la primera sección de investigación esperaba de brazos cruzados frente a la impresora que escupía los datos recuperados. El zumbido de la máquina era constante, y las hojas de papel salían una tras otra. Eran la caja de Pandora que el teniente coronel Santiago Ramírez tanto había querido ocultar. Lo encontré, dijo el técnico forense, señalando el monitor. En la pantalla se veían dos archivos. El de la izquierda se titulaba Informe Preliminar de Accidente de Seguridad en Polvorín, 10 de noviembre. La hora de creación, 10:30 de la mañana, justo después del accidente. El autor era el oficial de día en ese momento. El contenido era sorprendentemente detallado, hoy a las 9:40, debido a un mantenimiento deficiente en el camino de acceso a la sección 2 del Polvorín. El soldado Miguel Vargas resbaló mientras transportaba una caja de municiones. Impacto grave en el tobillo izquierdo. Se requiere acción inmediata. Pero el archivo de la derecha era diferente. Título: Informe de novedades de la compañía. Hora de creación: 6 de la tarde del mismo día. El modificador: un registro claro de inicio de sesión con el ID del teniente coronel Santiago Ramírez. Sin novedades. El soldado Miguel Vargas reporta una torcedura leve durante actividad deportiva, fútbol, en su tiempo libre. Se le proporcionó un parche analgésico y se le asignó reposo. En cuestión de horas, una lesión grave durante el servicio se había convertido en una torcedura leve durante un partido de fútbol. Esto no era un simple informe falso. Era un acto criminal en el que un comandante accedió directamente al sistema para anular el informe de un subordinado y manipular los datos. El jefe de investigación llevó los documentos impresos a la sala donde estaba recluido Ramírez. El teniente coronel, ansioso, se mordía las uñas y movía la pierna sin parar. El jefe, sin decir una palabra, dejó los dos documentos sobre la mesa. Explíquese. Ramírez echó un vistazo a los papeles y luego desvió la mirada, tratando de parecer indiferente. ¿Qué es esto? No conozco estos documentos. Seguramente los administrativos cometieron un error. Admito la falta de supervisión, pero yo no lo hice directamente. El jefe de investigación sonrió fríamente. Lo esperaba. Por eso también traje los registros de acceso. Pasó a la siguiente página. Allí estaba registrado, al segundo, el momento en que se accedió al servidor con el nombre de usuario y la contraseña militar de Ramírez, y el historial de modificación del archivo. Incluso la dirección IP desde la que se accedió correspondía a la computadora de la oficina del comandante. ¿Compartió su ID y contraseña con los administrativos? ¿Sabe que eso es una violación de las normas de seguridad? ¿O un fantasma entró en su oficina y encendió la computadora? El rostro de Ramírez se tornó ceniciento. Sus labios se secaron. Eso. Y hay algo más interesante. El registro de salida de medicamentos de la enfermería. El jefe de investigación sacó otro documento. Mire la cantidad de analgésicos suministrados al soldado Miguel Vargas. 3 pastillas al día, durante 3 semanas. Un paciente con una simple torcedura toma un analgésico potente, casi a nivel de opiáceo, durante 3 semanas. Esta es la prueba de que el paciente se quejaba de un dolor extremo. Y aún así, teniente coronel, usted no autorizó ni una sola salida a un hospital externo. Ramírez no pudo decir nada. Era un rompecabezas perfectamente armado. La torre de 992 días sin incidentes que había construido era en realidad un castillo de naipes hecho de mentiras y encubrimiento. Con esto, la falsificación de documentos está confirmada. Y se suman los cargos de lesiones por negligencia profesional y lesiones por omisión del deber. Un caso que le encantará al tribunal militar. El jefe de investigación recogió los documentos, asestando el golpe final. Aún queda una cosa. El cargo que el comandante ordenó específicamente investigar, insulto a un superior. ¿Todavía no entiende lo que eso significa?
Ramírez levantó la cabeza bruscamente. ¿Insulto a un superior? Él nunca había dicho una mala palabra sobre el general de la zona o el comandante del cuerpo de ejército. Al contrario, se enorgullecía de ser el más adulador. ¿A quién diablos había insultado? Su mente era un caos, pero el investigador no se lo explicó. Solo lo miró significativamente y consultó su reloj. Pronto lo sabrá. El verdadero juez está en camino. El mediodía se acercaba. El patio de honor del batallón estaba en silencio. Se había ordenado a los soldados que comieran en sus dormitorios y permanecieran allí. Santiago Ramírez estaba sentado en el sofá de su oficina, prácticamente prisionero. Los agentes de contrainteligencia lo vigilaban desde fuera. Con la desesperación de quien se aferra a un clavo ardiendo, pidió que le trajeran agua. En el breve instante en que un agente se ausentó, sacó un teléfono desechable que había escondido bajo su escritorio. Un teléfono prepago que había conseguido en secreto para emergencias como inspecciones o auditorías de seguridad. Marcó con manos temblorosas. El destinatario era el jefe de recursos humanos de la zona militar. Un superior de su generación en el colegio militar y su padrino, la conexión que le había prometido ayudarlo con su ascenso. El tono de llamada sonaba largo y tendido. «Contesta, por favor». «Contesta», gritaba Ramírez en su interior. «Bueno». Se oyó una voz familiar. Ramírez, al borde de las lágrimas, gritó. «Mi coronel, soy Ramírez. Contrainteligencia está en la base». «¿Qué está pasando?» «Ayúdeme, por favor». «No sé qué he hecho mal para merecer esto». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Normalmente, su superior habría dicho, «¿Qué pasa?» «Déjame averiguar». Pero la voz que le respondió era extrañamente fría. «Ramírez, parece que no entiendes la situación». «¿Mi coronel? ¿A qué se refiere? ¿Sabes quién ordenó la intervención en tu unidad?» Fue una orden directa del comandante de contrainteligencia. No es una denuncia anónima ni un chisme. A Ramírez se le cortó la respiración. ¿El comandante de contrainteligencia? El general de 3 estrellas, el hombre que vigilaba a todos los generales, una especie de parca militar. ¿El comandante? ¿Por qué yo? ¿Estoy involucrado en algún problema político? No, mi coronel. Yo solo he sido leal. Idiota. ¿Todavía no lo entiendes? La voz de su superior se hizo más grave. En tu unidad había un soldado raso que salió con la pierna destrozada. Se llama Miguel Vargas. Ah, se refiere a ese simulador. ¿Acaso ese mocoso se quejó? ¿De verdad el comandante se movilizaría por las tonterías de un soldado raso? ¿Tonterías de un soldado raso? Su superior soltó una risa hueca. Oye, pedazo de imbécil. ¿Sabes quién es el padre de ese soldado Miguel Vargas? ¿Quién? Es el mismísimo general de división Arturo Vargas, el comandante de contrainteligencia. Un rayo pareció caer sobre la cabeza de Ramírez. No, un rayo no era suficiente. Era como si el cielo se hubiera derrumbado y lo estuviera aplastando. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Bueno. Oye, Ramírez, ¿me estás escuchando? Estás acabado. Haz lo que tengas que hacer. La llamada se cortó. Ramírez miró al vacío con los ojos desorbitados. Miguel Vargas. Aquel soldado raso, delgado y silencioso. El que aguantaba las humillaciones de sus superiores y solo repetía lo siento. El que gemía de dolor pero, mirándolo a los ojos, firmó aquel informe falso. ¿Ese muchacho era el hijo del comandante de contrainteligencia? Un gemido animal escapó de los labios de Ramírez. Las piernas le temblaban tanto que no podía mantenerse en pie. Cayó de rodillas y se arrancó el pelo. ¿Qué había hecho? Sin saber que era un cachorro de tigre, lo había pateado y pisoteado. No, peor aún. Había metido la cabeza en las fauces del tigre y le había rogado que lo devorara.
Fue entonces cuando un sonido distante, un thump, comenzó a crecer. Las ventanas empezaron a vibrar ligeramente. No era el motor de un coche. Era el sonido de unas aspas poderosas cortando el aire. Ramírez se arrastró hasta la ventana. A través de las persianas vio el patio de honor. En medio de un remolino de polvo, un enorme helicóptero descendía. Un Cougar de la Fuerza Aérea, pintado de verde olivo, con una insignia inconfundible en el fuselaje, 3 estrellas. Las 3 estrellas rojas apuñalaron los ojos de Ramírez. Cuando el helicóptero aterrizó, el viento de las hélices levantó la arena del patio en todas direcciones, como si presagiara la fragmentación de su destino. La puerta del helicóptero se abrió. Y un hombre descendió. Un hombre con uniforme de gala y un bastón de mando. Su mirada, a través de las gafas de sol, se clavó directamente en la ventana de la oficina del comandante. Era el general Arturo Vargas. Ramírez retrocedió instintivamente. El miedo era tan intenso que sintió náuseas. Ya no había excusas ni súplicas que valieran. Aquel hombre no venía a juzgarlo. Venía a destruirlo. Los agentes de contrainteligencia abrieron de par en par la puerta de la oficina. El comandante ha llegado. Póngase el uniforme y espere. Con manos temblorosas, Ramírez tomó el uniforme colgado en el perchero. Le temblaban tanto las manos que falló varias veces al intentar abrochar los botones. El rostro que vio en el espejo era el de un hombre muerto. Desde el final del pasillo, se oyó el eco de unos zapatos. Un sonido rítmico y pesado que latía a destiempo con su propio corazón, oprimiéndolo. Lo inevitable había llegado. El sonido de las botas militares, cada vez más cerca, rompía el silencio del pasillo. No era un simple caminar. Con cada golpe firme del tacón en el suelo, el corazón del teniente coronel Santiago Ramírez se sentía aplastado. Estaba de pie, torpemente, en el centro de su oficina, mirando la puerta. Tenía la boca tan seca que la lengua se le pegaba al paladar. La puerta se abrió. Un oficial ayudante la mantuvo abierta y dio un paso atrás. Y un frío glacial invadió la habitación. El general de división Arturo Vargas apareció. Uniforme impecable, pantalones con un pliegue afilado como una navaja y un pecho cubierto de medallas que reflejaban la luz fluorescente. Entró lentamente en la oficina. Santiago Ramírez, por puro reflejo, levantó la mano en un saludo militar. A sus órdenes. Comandante del Tercer Batallón, 27ª Zona Militar, Teniente Coronel Santiago Ramírez. Su voz se quebró patéticamente. Las puntas de sus dedos temblaban. Pero Arturo Vargas no devolvió el saludo. Pasó junto a Ramírez como si fuera invisible. No se dirigió al sofá de invitados, sino que fue directamente al escritorio del comandante, el asiento del poder. Se acomodó lentamente en la silla de cuero. El crujido de la silla sonó como un grito. Se quitó la gorra del uniforme y la colocó sobre el escritorio. Luego, se quitó lentamente los guantes de cuero. El sonido del velcro al despegarse resonó con una claridad inusual. Colocó los guantes cuidadosamente junto a la gorra y solo entonces levantó la vista para mirar a Ramírez. Al quitarse las gafas de sol, los ojos de Arturo se revelaron profundos y oscuros. No había ira ni desprecio en su mirada. Solo una frialdad profesional. Y eso enloquecía aún más a Ramírez. Si al menos le gritara o lo golpeara, podría suplicar. Pero esa mirada era la de un ingeniero observando una máquina defectuosa. Siéntate, Arturo señaló el sofá con la barbilla. No me vas a saludar. A mis oídos solo llegó el ladrido de un perro. Siéntate. Era una orden en voz baja, pero cargada de una amenaza irresistible. A Ramírez le fallaron las piernas y se desplomó en el sofá, encogido, con las rodillas casi tocándose. Arturo tomó la placa de madera del escritorio. Lealtad. Comandante de batallón. TTE. COR. Santiago Ramírez. La golpeó suavemente con los dedos. Lealtad, una palabra muy noble.
Dime, ¿en qué invertiste tú esa lealtad? ¿En tus hombres o en tu expediente de ascensos? Mi general, es un malentendido. Yo de verdad a mis hombres. ¡Sas! Arturo arrojó la placa al suelo. La pesada madera rodó, y una de sus esquinas se astilló. Ramírez se encogió con un gemido. Cierra el hocico. Responde solo a lo que te pregunto. Arturo sacó un cigarrillo y se lo llevó a los labios. Su ayudante se acercó rápidamente a encenderlo. Un humo acre llenó la oficina. Exhaló una larga bocanada y clavó su mirada en Ramírez. Tú no eres un soldado. Eres un mercachifle con uniforme. Y uno de los peores, de los que venden productos defectuosos con engaños. 992 días sin incidentes. Impresionante. Pero dime, ¿esa cifra es real? Ese es real, mi general. No hubo accidentes. Claro que no hubo accidentes. Porque te negaste a llamar los accidentes. Te negaste a llamar pacientes a los enfermos. En tus libros, todo era paz y armonía. Arturo abrió un cajón del escritorio. Dentro había revistas de golf y frascos de suplementos vitamínicos, los tesoros de Ramírez. Soltó una risa hueca y tiró una revista al suelo. Mientras la pierna de un soldado se pudría, su comandante estaba investigando su swing de golf. Vaya. Eso fue el fin de semana. No me des excusas, Arturo se inclinó hacia adelante. Su sombra cubrió el rostro de Ramírez. Que le hayas roto la pierna a mi hijo, puedo perdonarlo. En el adiestramiento, los accidentes pasan. Es parte de ser soldado. Pero que hayas abandonado a un subordinado herido sin darle tratamiento, eso no tiene perdón. Y que para encubrirlo hayas falsificado documentos y lo hayas amenazado, eso no lo perdonaré ni muerto. La voz de Arturo se hizo más grave, un gruñido. Sacrificaste la pierna de mi hijo por tu ascenso. ¿A eso le llamas lealtad? Ramírez no podía respirar. La mirada del general parecía estrangularlo. Instintivamente, cayó de rodillas al suelo. Cometí un error terrible, mi general. Perdóneme, por favor, solo una vez. Por favor. Arturo lo miró arrodillado y dijo con frialdad. Levántate. Un soldado solo se arrodilla cuando muere. No seas patético. Me das asco. Santiago Ramírez se levantó a duras penas, tambaleándose. Arturo arrojó un sobre el escritorio. El sonido sordo pareció un trueno. Ábrelo. Con manos temblorosas, Ramírez tomó el sobre. Dentro había una hoja de papel blanca. Era el informe médico del hospital universitario. Diagnóstico: fractura del maléolo medial del tobillo izquierdo y ruptura total del ligamento deltoideo. Necrosis en progreso por celulitis. Tiempo de recuperación, mínimo 12 semanas. Necrosis. Esas dos palabras apuñalaron los ojos de Ramírez. Tragó saliva. Léelo. En voz alta. Diagnóstico: fractura del maléolo. No te oigo. Más fuerte. Diagnóstico: fractura del maléolo medial del tobillo izquierdo y ruptura total del ligamento deltoideo. La voz de Ramírez se quebró en un sollozo. Ese es el estado de la pierna a la que le pusiste un parche y llamaste simulador. ¿Sabes lo que dijo el médico? Que si hubiéramos llegado un día más tarde, habrían tenido que amputar. Que podría haber muerto de sepsis. Arturo golpeó el escritorio con el puño. ¿Tu ascenso vale más que la vida de un hombre? ¿Para que a ti te dieran una estrella más, mi hijo tenía que perder una pierna? Ramírez se desplomó de nuevo en el suelo. Merezco la muerte, mi general. Estaba ciego. Arturo se levantó y caminó lentamente hacia él. Con el dedo, golpeó las insignias de su hombro. Teniente coronel. 2 barras plateadas. Un oficial superior. ¿Por qué crees que la nación te dio este rango? ¿Para que te lucieras?
¿para que fueras a jugar al golf? La mano de Arturo, en lugar de agarrarlo por el cuello, arrancó violentamente las condecoraciones de su pecho. Con un sonido de tela rasgándose, las insignias cayeron al suelo. No, la voz de Arturo sonó metálica. Te lo dieron para que tus hombres no pasaran hambre, para que curaras a los enfermos y para que, en caso de guerra, lucharas en primera línea. Pero tú, sin haber guerra, intentaste matar a uno de tus hombres. Eso es peor que el enemigo. Eres el enemigo interno. Ramírez, sollozando, intentó agarrar el borde de su pantalón. Mi general, por favor, clemencia. Viviré el resto de mi vida arrepentido. Pero no me quite el uniforme, tengo esposa e hijos. ¿Esposa e hijos? Arturo bufó. ¿Y mi hijo no tiene padres? ¿Por eso tuvo que sufrir lo que sufrió? Mi hijo también es el hijo amado de alguien. Los 500 hombres de tu batallón son los hijos amados de alguien. ¿Solo tu familia es importante y los hijos de los demás son desechables? Arturo se dio la vuelta y regresó al escritorio. Sacó un bolígrafo y escribió algo en un documento. Serás sometido a un consejo de guerra. Ni se te ocurra buscar abogado. Usaré toda mi autoridad para que recibas la pena máxima. Y mientras te pudres en la cárcel, verás cómo se desmorona el falso honor que construiste. Arturo gritó hacia la puerta. Policía militar, entren. Los policías militares que esperaban fuera entraron y sujetaron a Ramírez por los brazos. Llévenselo. Mi general. Mi general, por favor. Ag. Ramírez fue arrastrado mientras aullaba como un animal. Sus gritos resonaron por todo el pasillo. Arturo Vargas se quedó solo en la oficina vacía. Volvió a tomar el informe médico de su hijo. Sobre las palabras mínimo 12 semanas, cayó una gota caliente. Era una lágrima del hombre conocido como el comandante de hierro. Con mano temblorosa, acarició el fondo de pantalla de su teléfono, una foto de su hijo. En la foto, Miguel, saludable antes de enlistarse, sonreía radiante. Lo siento. Lo siento, Miguel. Tu padre llegó demasiado tarde. Arturo se derrumbó en la silla y sollozó durante un largo rato. Afuera, el sonido de las hélices del helicóptero comenzó a oírse de nuevo. Pero ni siquiera ese estruendo pudo ahogar el llanto de arrepentimiento de un padre. Poco después, Arturo se secó las lágrimas y se levantó. Se puso de nuevo las gafas de sol y se ajustó la gorra. Su rostro volvió a cubrirse con la fría máscara de comandante. Pero bajo esa máscara, había una herida incurable y el tormento de un soldado, ahora más profundo. Al salir de la oficina, golpeó con el puño el tablero de 992 días sin incidentes que colgaba junto a la puerta, haciéndolo añicos. Con un estruendo, los trozos de plástico cayeron al suelo. Empiecen de nuevo. Desde el día cero, su última orden resonó, vacía, en el pasillo. Inmediatamente después del arresto del teniente coronel Ramírez, el batallón se convirtió en un verdadero caos. La ausencia del comandante no fue un simple vacío. Fue la chispa que hizo estallar todas las contradicciones y abusos que habían sido reprimidos. La inspección de contrainteligencia no fue una tormenta pasajera. Estaban cavando hasta las raíces del batallón para arrancar todas las ramas podridas. Camiones militares cargados de suministros entraron en el patio de honor. Un nuevo comandante interino y su estado mayor habían sido asignados. A su llegada, ordenaron la destrucción de todos los documentos administrativos y comenzaron a rediseñar la unidad desde cero. Los soldados observaban la escena desde las ventanas, conteniendo la respiración. Ver cómo se derrumbaba el mito de los 0 incidentes era aterrador, pero también producía una extraña sensación de liberación. El capitán y el sargento Morales fueron sometidos a un consejo disciplinario y relevados de sus cargos. Al empacar sus cosas y abandonar sus residencias, no se atrevieron a mirar a los soldados a los ojos. La espalda de aquellos que una vez habían ejercido un poder absoluto y silenciado el dolor de sus hombres se veía patética y encogida. Los soldados, finalmente, comenzaron a hablar. En una encuesta anónima de buzón de sugerencias,
se denunciaron todos los abusos, grandes y pequeños, que habían sido encubiertos. Un soldado que había soportado un entrenamiento con un dedo roto, otro que tuvo que hacer guardia con fiebre alta. Las historias salían a borbotones. Los resultados de la investigación fueron devastadores. El récord de 0 incidentes por el que Ramírez se había obsesionado era una farsa. Aunque en el papel no había habido accidentes, en realidad se habían producido docenas de incidentes de seguridad y enfermedades, todos silenciados por orden del mando. Incluso se descubrió que parte del presupuesto operativo de la unidad se había desviado para pagar las fiestas de los oficiales bajo el pretexto de celebrar el récord. El general Arturo Vargas leía el informe en su oficina. Sus dedos temblaban ligeramente al pasar las páginas. En la última página se indicaba que, además de su hijo Miguel, había otros 3 soldados que sufrían de dolor crónico por no haber recibido tratamiento a tiempo. Arturo se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. La ira había superado su punto crítico y se había convertido en un frío vacío. Se dirigió a la sala VIP de un hospital universitario en la Ciudad de México. Allí, su hijo Miguel se recuperaba de la cirugía. Al abrir la puerta de la habitación, vio a su hijo acostado, con la pierna enyesada y elevada. Su rostro pálido estaba conectado a una vía intravenosa. Arturo se sentó en silencio en una silla junto a la cama. Miguel, sintiendo su presencia, abrió los ojos. Las miradas de padre e hijo se encontraron en el aire. Arturo tomó con cuidado la mano delgada de su hijo. Era una mano callosa por el duro entrenamiento. Se tragó las palabras "lo siento" que le subían a la garganta y, en su lugar, preguntó con voz serena. ¿Cómo te sientes? Miguel esbozó una leve sonrisa y asintió. Aún estaba aturdido por la anestesia, pero la tranquilidad que le daba la visita de su padre era el analgésico más potente. Arturo le acarició el pelo. Era el toque de un padre cálido, no de un comandante frío. Pero esa paz no duró mucho. El teléfono en el bolsillo de Arturo vibró. Era un informe urgente del jefe de investigación. El teniente coronel Ramírez había hecho una declaración impactante durante el interrogatorio. La mirada de Arturo se agudizó de nuevo. Le hizo una seña a su hijo de que volvería pronto y salió de la habitación. De pie, junto a una ventana al final del pasillo, una larga sombra se proyectaba a su espalda. La voz del jefe de investigación al otro lado de la línea temblaba de desconcierto. Mi general, el teniente coronel Ramírez afirma que ya sabía la identidad del soldado Miguel Vargas. El ceño de Arturo se frunció. ¿Lo sabía? Entonces, esto no había sido una simple negligencia por ambición de ascenso. Había sido deliberado, un ataque malicioso. Sótano de interrogatorios de la Comandancia de Contrainteligencia. Santiago Ramírez, vestido con un uniforme de prisionero, estaba sentado frente a una mesa de metal. En pocos días, había perdido la mitad de su peso. El general Arturo Vargas entró en la sala. Ramírez no se atrevió a levantar la vista. Arturo se sentó en la silla de enfrente y se cruzó de brazos. Así que lo sabías, la voz de Arturo era baja y pesada. Los hombros de Ramírez se encogieron. Sí, mi general. Lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde el día que llegaron los nuevos reclutas. Vi su expediente y supe quién era. El nombre de su padre, Arturo Vargas, me hizo sospechar, pero al comprobar su lugar de nacimiento y sus relaciones familiares, lo confirmé. Arturo apretó los puños. Sabiendo cuánto se había esforzado su hijo por ocultar su identidad, la ira crecía. Pero había algo que no encajaba. Si sabía que era el hijo del comandante, lo lógico habría sido tratarlo mejor, o al menos asegurarse de que no le pasara nada. Esa era la naturaleza de los oportunistas como Ramírez. ¿Por qué hizo lo contrario? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué intentaste destrozarle la pierna sabiendo que era mi hijo? Ramírez levantó lentamente la cabeza. En sus ojos había resignación, pero también un extraño brillo de desafío. Quería ponerlo a prueba, mi general. ¿A prueba? Sí.
Usted siempre ha hecho hincapié en los principios y las reglas. Cero favoritismos, un soldado debe ser fuerte. Tenía curiosidad. Quería saber si su hijo también podría soportarlo como un soldado común, o si se derrumbaría y usaría el poder de su padre. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Ramírez. Pero ese muchacho es realmente duro. Con el tobillo destrozado, nunca le hizo una sola llamada a su padre. Eso me provocó. Quería ver hasta dónde aguantaba. A ver quién ganaba, él o yo. Pensé que si le negaba el tratamiento, al final se rendiría y suplicaría por ayuda. Entonces, planeaba salvarlo como un acto de generosidad y ponerlo de mi lado. Arturo no podía creer lo que oía. ¿Había apostado la pierna de un subordinado por su retorcida curiosidad y su deseo de dominio? Esto no era un simple acto de crueldad. Era el experimento de un demonio que había perdido toda humanidad. Tú no eres un soldado. Eres un asesino con uniforme. Arturo se levantó, como si no valiera la pena escuchar más. Fue entonces cuando Ramírez murmuró en voz baja. Pero perdí por otra razón. Los pasos de Arturo se detuvieron. Miguel Vargas. Ese muchacho era peligroso. ¿De qué estás hablando? Ese muchacho vio mi libro de contabilidad de fondos ilícitos. Fue el primer giro inesperado. Ramírez confesó con voz temblorosa. Unos días antes del accidente, en la oficina administrativa, vio por casualidad el libro donde llevaba el control del desvío de fondos de los alimentos. Me sentí amenazado. Pensé que, siendo el hijo del comandante, podría denunciarme en cualquier momento. Por eso, cuando ocurrió el accidente, lo vi como una oportunidad. Si lo dejaba lisiado y lo obligaba a una baja médica, o si lo mantenía tan drogado por el dolor que no pudiera pensar, creí que mantendría la boca cerrada. Arturo se dio la vuelta y lo miró desde arriba. Era la mirada que se reserva para un insecto, indigno incluso del desprecio. Así que, para proteger tu codicia, tomaste a mi hijo como rehén. Si así es, merezco la muerte. Arturo salió de la sala de interrogatorios. Mientras caminaba por el pasillo, su mente era un torbellino. ¿Miguel vio el libro de contabilidad? Entonces, no había estado simplemente soportando el dolor. Su hijo, en silencio, había estado librando su propia batalla. Arturo se dirigió rápidamente al hospital. Había algo que necesitaba confirmar con su hijo. Al llegar, no entró directamente a la habitación. Se detuvo fuera y respiró hondo. El hijo que conocía era un niño bueno y dócil. Pero a través de este incidente, su hijo, sin que él lo supiera, se había convertido en un verdadero soldado. Cuando abrió la puerta, Miguel miraba por la ventana. Miguel lo llamó Arturo. Miguel se giró. Arturo acercó una silla y se sentó junto a la cama. Hablé con Ramírez. Me dijo que viste un libro de contabilidad. Los ojos de Miguel vacilaron por un momento, pero luego se calmaron. Sí, lo vi. Estaba limpiando la oficina y lo encontré por casualidad en un cajón. Era un libro de doble contabilidad. Mostraba cómo el dinero para la comida y el uniforme de los soldados se desviaba para las fiestas de los oficiales. ¿Por qué no lo dijiste? Podrías habérmelo reportado de inmediato. Miguel sonrió con amargura. No tenía pruebas. Si solo hubiera dicho lo que vi, habrían destruido el libro y me habrían llamado mentiroso. Y si usted hubiera ordenado una inspección basándose solo en mi palabra, se habría corrido el rumor de que el hijo del general estaba causando problemas en la base. Necesitaba una prueba contundente. ¿Por eso aguantaste con esa pierna? La voz de Arturo tembló. Sí. Cuando se negaron a tratarme y trataron de encubrirlo, lo supe. Esta situación en sí misma sería la prueba más poderosa de su inhumanidad y su violación de las reglas. Cuanto más aguantara sin ir al hospital, más grave sería su crimen y más irrefutable sería la evidencia. Fue el segundo giro inesperado. Miguel no era simplemente una víctima de acoso. Era un denunciante,
Un guerrero que había usado su propio cuerpo como cebo para atrapar a un mando corrupto. Las 3 semanas de infierno habían sido, en realidad, un tiempo operativo que Miguel había soportado deliberadamente. Arturo se quedó sin palabras. Miró la pierna de su hijo. Esa pierna, con placas de metal y yeso, era una medalla al sacrificio, más valiosa que cualquier condecoración. ¡Qué necio! Podrías haber perdido la pierna. Lo sé. Pero usted siempre me dijo que cuando viera una injusticia, no huyera, que luchara. Yo luché a mi manera. Miguel sacó una pequeña libreta de debajo de la almohada y se la entregó a su padre. Esta es una copia del diario de Guardia Real y notas sobre el desvío de fondos que transcribí. La saqué a escondidas antes de que comenzaran el registro. Con esto, no podrán escapar. Arturo tomó la libreta. La letra torcida era el grito de su hijo, su sentido de la justicia escrito en medio del dolor. Abrazó la libreta contra su pecho y atrajo a su hijo hacia sí. Estoy orgulloso de ti. Mi hijo, Miguel Vargas. Estoy muy orgulloso de ti. Los hombros del padre se sacudieron. Miguel también rodeó la espalda de su padre y le dio unas palmaditas. El tiempo pasó. 2 estaciones cambiaron. El exteniente coronel Santiago Ramírez fue condenado a 5 años de prisión por un tribunal militar y dado de baja deshonrosamente. Sus cargos de malversación y actos de crueldad se convirtieron en un precedente que resonó en todo el ejército. Y de nuevo, llegó el invierno. El sargento Miguel Vargas estaba a punto de completar su servicio militar. Afortunadamente, su rehabilitación fue un éxito. Aunque le quedaba una ligera molestia, podía caminar y correr sin problemas. Rechazó la recomendación de una baja médica y cumplió su servicio hasta el final. Frente al puesto de guardia. Como aquel día, un año atrás, Arturo Vargas esperaba en su coche. Esta vez, no se escondió. Se paró frente al puesto de guardia, con su uniforme, erguido y orgulloso. La puerta de metal se abrió y el sargento de reserva Miguel Vargas salió. No había muletas ni silla de ruedas. La imagen de su hijo, plantado firmemente sobre sus 2 pies, le pareció a Arturo más imponente que la de cualquier general. Miguel se paró frente a su padre. Con un movimiento marcial, levantó la mano y saludó. A sus órdenes. Sargento de reserva Miguel Vargas, presentándose al término de su servicio. Arturo, con una expresión más seria que nunca, devolvió el saludo. A sus órdenes. Buen trabajo, hijo. Las puntas de los dedos de los 2 hombres tocaron sus sienes. Soplaba un viento frío de invierno, pero entre ellos fluía una cálida corriente. Arturo subió a su hijo al coche y se dirigió a casa. Esta vez, no era el coche del comandante, sino el de un padre. ¿Qué quieres comer? Un buen caldo de res